Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos ahora en la clase de historia de segundos para ABC de este día martes. Recuerden que vamos continuando haciendo nuestra retroalimentación de la clase siempre al principio para ir viendo pues estos contenidos a los que ya hemos entrado. Recuerden ustedes que el tema que estamos analizando son las instituciones que regularon la economía durante el virreinato. Me voy a ir un poco atrás para recordar cuáles son estas instituciones, ¿de acuerdo? Recuerden que es importante tomar en cuenta los apuntes, porque con los apuntes nosotros vamos a poder ir avanzando cada vez más y más. Quiero partir del hecho de que las tres grandes instituciones que encontramos en la Nueva España, me voy a permitir anotárselos aquí, ¿de acuerdo? Primeramente fueron, ojo, la corona española. Los españoles impulsaron la economía aquí porque trajeron su infraestructura, trajeron sus edificaciones, su arquitectura. Cuando hablo de edificaciones, desde luego me refiero a la forma de construir, pero aquí en nuestro país. Una institución que estuvo llevando a cabo todo esto, en un primer lugar, fue la corona española. Una segunda institución que tuvo mucho que ver con el crecimiento económico y organizacional fue la iglesia. ¿De acuerdo? La iglesia católica no solamente se encargó de evangelizar, sino que también se encargó de hospitales, de escuelas, de orfanatos, de alfabetizar a todos los indígenas, etcétera. Esto posibilitó desde luego que hubiera una institución que pudiera mediar con las demás instituciones. Otra tercera institución que reguló la economía va a ser el comercio en general. Y aquí entra lo que veíamos la clase pasada. La minería, como ven aquí en pantalla, la agricultura y la ganadería. ¿De acuerdo? Yo quiero añadir un cuarto elemento que es muy importante, que aunque fueron posteriores, pero desde un principio aquí lo hubo. El intercambio de productos por medio de naos, como la nao de China, embarcaciones pues. Y otro fue la comercialización de productos voy a denominarle aquí al momento internacionales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la nao de China, que traía cosas de China, de Japón, de Filipinas, las embarcaciones que salían de aquí, de nuestro territorio, en ese momento conocido como Nueva España, hacia España, llevando desde luego productos de aquí, animales propios de aquí, plantas, etcétera, ¿no? Bien, voy a borrar esto. De entre esos elementos nosotros tomábamos como primordial la minería, recordando que nuestro país fue un gran productor de minería en su época y que España sobre todo logró obtener grandes beneficios de la minería de nuestra tierra. Bien, continuamos. Espero nuevamente que vayan haciendo sus anotaciones. Les explicaba yo también en la clase pasada que fue durante el siglo XVI cuando alrededor del 75% de la producción de los metales preciosos, dígase oro, dígase plata, diamantes, etcétera, se exportaban hacia Europa de nuestras tierras, ¿de acuerdo? Y estos recursos constituyeron una fuente de riqueza para la corona española.
la cual utilizó todo este ingreso para financiar gastos de Estado, pues, de España, costes de guerras o simplemente para acuñar una moneda circulante. México tuvo mucho que ver y Latinoamérica en general con la creación de una moneda circulante en la Nueva España. Esto ya se los había explicado en la clase pasada y en una de las juntas de seguimiento que tuvimos en Zoom. ¿De acuerdo? Les mencionaba yo que uno de los principales problemas fue la mano de obra y además que el trabajo en estas minas era muy rudo, era muy duro y provocaba enfermedades como artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y hubo muchas muertes de mineros nativos por enfermedades como es la artritis o accidentes, por ejemplo, en las mismas minas, ¿no? Esto ocasionó revueltas en contra de los patrones, trabajaban por casi nada, arriesgaban su vida o se morían muchos y las familias o los sobrevivientes, desde luego, exigían vivir en un país libre, gobernado por su propia gente, de repente son, lo voy a decir así, son esclavos de otro país, ¿no? Y trabajadores de otro país. Me voy a ahorrar estas diapositivas recordándole lo siguiente a ustedes, solamente para tomarlo como elemento. Recuerden ustedes que la corona permitía que tuvieran sus tierras las personas, sin embargo decía que todo lo que la tierra o el subsuelo produjera era propiedad de la corona. Es decir, eras dueño y a la vez no eras dueño de tu tierra, ¿no? Por eso muchísimo después en la revolución vamos a tener esta frase, muchísimo después, de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Un hombre emblemático y una frase emblemática aquí en el estado de Morelos. Una de las consecuencias de la actividad minera fue la explotación de la zona norte del país, que había quedado abandonada desde la caída chichimeca. Ya tocamos el tema de los chichimecas y de quiénes eran. ¿Qué es lo que hizo que llevara a los ganaderos a establecerse en el norte? Bueno, primeramente el descubrimiento de minas, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicieron al descubrir esas minas en esas zonas inhóspitas, es decir, estériles, desoladas, solas, feas? Bueno, convirtieron esas tierras en zonas de producción. ¿Por qué? Porque allá había minas. Y es así como nace, por ejemplo, Monterrey o Nuevo León, ¿no? Por ejemplo, ese estado que es muy rico a la fecha, con mucha producción, en realidad antes eran zonas aparentemente estériles y desoladas, como la que ustedes ven en la zona. Lo que les ayudó es que había tremenda cantidad de minas, entonces todo el mundo se quiso ir allá para explotar las minas, para trabajarlas y obviamente que le dieron a esas tierras un uso grandísimo, ¿no? Y entonces fue como la minería se fue consolidando como la actividad económica que más dinero daba durante el virreinato, ¿de acuerdo? Después, desde luego, surgió la industria, cayeron las minas, ya se había explotado lo suficiente, quizá había más, pero no se tenía la tecnología suficiente, y se fue devaluando el oro, por lo tanto la moneda, y bueno, esto conllevó a que se vieran la necesidad, se tuviera la necesidad de verse otras fuentes, otros minerales, otras instituciones que dieran dinero. Uno de ellos fue el comercio, ¿de acuerdo? La economía de América Latina colonial se estructuró en función de las necesidades del mercado europeo. O sea que nuestro continente trabajó, elaboró, hizo lo que España necesitaba, al servicio de la corona. Y en su fase inicial el comercio entre México y España se limitó a los metales, ¿de acuerdo? Esto desde luego era muy caro trasladarlo y además de que había la rapiña, había los piratas, entre los mismos navegantes, vaya, que veían oro, ¿no? Una forma de hacerse ricos y
y no llevar todo a la corona, quizá. Y hay que tomar en cuenta, aquí lo dicen los 3 últimos párrafos, la demanda de España. Los españoles querían productos de esta tierra por ser nueva, descubierta, pues entonces hubo una gran cantidad de producción que se estuvo moviendo, ¿de acuerdo? Que se enviaba oro, plata, cobre, diamantes, alimentos como el azúcar, el cacao. Recuerden que aquí fue descubierto el chocolate, el tabaco. Se llevaban pieles de vaca, materias tintorias para sal, vino, aceite, armas, paños, telas, esclavos, ¿no? Nativos esclavos. Era lo que se comercializaba en la época. Es importante mencionar que, por ejemplo, Veracruz y Acapulco fueron los principales lugares en los que pues se atracaba, ¿no? Ya se los explicaba en vez pasada. Venían las nao, los galeones, todo conectando Asia con Manila, Acapulco, Veracruz, etcétera. Lo que hacía pues que la producción se acelerara y el comercio pues se agilizara. Aquí entender que a partir del descubrimiento de América, la corona española estableció un monopolio, es decir, un sistema de comercio, ¿no? Que alguien lo dirige, con las Indias. En la década de 1520 y debido al incremento de la piratería, los piratas, se decidió organizar un sistema de convoyes para aumentar la seguridad del transporte, porque se trasladaba mucha riqueza. La idea era establecer 2 flotes distintas, ambas compuestas por galeones con cañones y barcos mercantes para llevar la carga. Y las 2 flotas salían cada año de Sevilla, iban una a Veracruz y la otra a Sudamérica. Al equiparse con cañones, muchachos, como ustedes lo han visto en las películas, era para defenderse de las embarcaciones de los piratas, los atacaban, vaya. Tras completar la descarga de sus productos, las flotas se reunían en La Habana, en la isla de Cuba, para regresar. Y por ley, todas las colonias españolas solo podían comerciar con un puerto en España. Sevilla fue quien tuvo el monopolio hasta 1717, ¿de acuerdo? Y después se pasa a Cádiz, perdón. Y el monopolio se mantuvo más de 2 siglos, aunque las naciones extranjeras como ingleses, holandeses y franceses, trataron de romperlo constantemente, ¿no? No había una relación comercial, es por eso que había problemas de esta índole. Otro elemento es la formación de una gran propiedad. España se fue consolidando cada vez más, la tierra se fue repartiendo, los monarcas también, y esto hizo que las tierras adquiridas por los españoles existían a mercedes del rey, que eran tierras cedidas por él mismo a cambio de un pago. ¿Ok? Si el rey debía, él daba tierras de la Nueva España, o si a él le debían, le pagaban con tierras. Entonces, realmente era todo un monopolio, ¿no? Y se daba mediante un título a un particular o un pueblo específico. El más extenso, famoso y conocido fue el Marquesado del Valle de Oaxaca, por ejemplo, que se le dio a Hernán Cortés, y el cual tenía 23,000 indígenas, y ahí se asentó la economía del sureste novohispano. Se hizo marqués a Hernán Cortés de esa zona de Oaxaca y era como ser como si fuera un mini rey, ¿no? De aquella zona. Perdón. El repartimiento fue la base de la administración pública durante esos años de consolidación del virreinato. Los conquistadores apropiaban del oro, el quinto real iba a la corona, el diezmo a la iglesia, ¿no? Los pueblos que eran los propietarios originarios de la tierra eran despojados de ella mediante mercedes reales, lo que les comenté hace unos momentos. Y era un sistema en el que los indígenas estaban al completo servicio de Hernán Cortés, quien tenía la obligación de impartirles educación cristiana y defender su territorio de cualquier ataque. Vamos a tener un seguimiento ahorita en Zoom. Les quiero pedir de favor que investiguen lo siguiente.
todo lo que puedan investigar sobre el marquesado del Valle de Oaxaca. Marquesado del Valle de Oaxaca. Investiguen y ahorita en la reunión de Zoom, en el seguimiento, lo compartimos para ir, pues, concluyendo con el cierre de esta clase. Que tengan un buen día, muchachos. Desayunen bien.